Amigas y amigos de Decodificando, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Anteriormente ya habíamos tenido una conversación respecto a las elecciones en Corea del Sur y sin embargo en esta ocasión el mundo en Colombia también van a elegir a la presidencia el próximo 29 de mayo. Y es por eso que, bueno, en esta ocasión está con nosotros Sneider Chavarría Gómez, comunicador social, quien es periodista de la Universidad de Antioquia. Trabaja como creador de contenidos y proyectos periodísticos. Por ejemplo, uno de ellos es de A Calzón Quitao, un proyecto muy bueno en el cual se genera mucho debate ahí en el municipio de Antioquia y que, bueno, ha estado prosperando en estos meses. Snyder, quiero darte la bienvenida a Decodificando. Muchísimas gracias por estar aquí. Amigo, es un gusto estar contigo en esta conversación. Un saludo para todas las personas que nos ven desde México, en Colombia, desde cualquier lugar del mundo que estén interesados en las elecciones presidenciales en Colombia. Para mí siempre será un gusto compartir contigo. Estuvimos compartiendo el intercambio cuando estuve de intercambio en México y ahora hacerlo ya como profesionales, desde otras ópticas, pues va a nutrir mucho también nuestras perspectivas de la política. Usualmente tenemos conversaciones en lo privado, de lo que pasa en México, de lo que pasa en Colombia, y me alegra mucho que ahora lo hagamos en lo público y podamos generar un análisis bien interesante sobre las elecciones en Colombia. Por supuesto que sí serán. De hecho, se me paso conversaciones de horas y horas de estar ahí hablando sobre política, tanto mexicana como colombiana. Así es. Muy bien, amigo, muchas gracias. Y pues quisiera abrir esta conversación pues preguntándote si me podrías contar cómo es el sistema electoral de Colombia. Inclusive, bueno, el sistema de coaliciones, cómo eligen a las candidaturas, e inclusive esta parte, ¿no? De la primera vuelta que ustedes tienen, a diferencia de México, que solamente es una. Perfecto. Bueno, Chel, yo quiero hacerte un contexto en cuanto a lo político en Colombia. Nosotros tenemos una constitución política que fue realizada en 1991 y ahí parte la historia política en Colombia. La anterior constitución política de Colombia es la de 1886 y en esa constitución no había una diversidad de actores políticos presentes en ella que lo permitieran. Solamente estaban dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Okay. Entonces, esto generó un problema político, ya que otras fuerzas alternativas les era muy difícil de llegar a los cargos de elección popular. Entonces, más o menos, a mediados del siglo XX, lo que sucedió fue que, bueno, estas mismas fuerzas que se disputaban el poder cada 4 años, se aliaron y crearon el llamado Frente Nacional. El Frente Nacional era un cuatrenio ustedes y otro cuatrenio ustedes. O sea, un cuatrienio los liberales y otro cuatrienio los conservadores. Entonces, en realidad, lo que sucedía en la política colombiana era que se turnaban el poder, pero que estaban los mismos actores políticos allí. Entonces, la ciudadanía, en unas elecciones nacionales, lo que hicieron fue que depositaron una séptima papeleta. ¿Cierto? Habían 6 papeletas y eligieron ese nombre para una séptima que tenía como objetivo mostrarle al gobierno, a los legisladores, que en Colombia estaban necesitando una constituyente. ¿Cierto? Entonces la gente emitió, digamos que metió ese voto o ese papelito, esa papeleta, y lo que hicieron fue pues hacer una movilización para que en Colombia se pudiera dar la constitución del 91. Justamente esa constitución tiene un corte más liberal. La del 86 fue una constitución más conservadora. Esta, digamos que tiene más libertades permitidas y entre ellas está pues, el pluripartidismo, lo que permite que ya un número más amplio de partidos estén presentes en la contienda electoral en Colombia. Entonces, ya desde ahí se viene, pues obviamente, ampliando las posibilidades en cuanto a los partidos. Tanto es que en la actualidad, si lo hablamos, el Partido Conservador y el Liberal, si bien tienen fuerzas, no son las fuerzas imperantes y que sean los partidos por los que va a ganar pues, el presidente siguiente. Hay un elemento muy importante. En Colombia, las coaliciones son un ejercicio que se han dado y que está presente y contemplado en nuestra Constitución. Sin embargo, desde las elecciones de hace 4 años se han emergido con mayor fuerza.
las coaliciones se han vuelto un termómetro para ver quiénes son los candidatos más fuertes a la presidencia. Eso generó que hace 4 años la contienda se dio entre Iván Duque y Gustavo Petro. Ellos utilizaron las coaliciones y, bueno, esas coaliciones o esas consultas interpartidistas se dan cuando se elige el Congreso en Colombia. Entonces, lo que generan es que no solamente vas a votar por el Congreso, sino que vas a votar por el candidato que quieres que llegue a la presidencia. Entonces, eso ya les genera un alto número de seguidores y ya desde la opinión pública se viene hablando de ese tema. Quizás porque es más llamativo hablar desde lo presidencial que desde lo legislativo. Entonces, eso se implementó, digamos que para lo presidencial hace 4 años y ahora en estas elecciones actuales del 2022 se ha visto pues un crecimiento, se vio un crecimiento en esta herramienta de elección. Se presentaron 3 consultas interpartidistas que se dieron hace un par de meses, donde hubo consultas, una de derecha, una de centro y una de izquierda. Y ya estas personas pues eligieron a un único candidato, el más votado, que está pues ya por la carrera presidencial, pero además de eso hay otros actores que decidieron lanzarse sin ir pues por una consulta o por una coalición. Un elemento muy importante también para tener en cuenta, y es que en Colombia un movimiento social se puede inscribir a una candidatura presidencial, y es el caso de algunos candidatos que inicialmente se inscribieron por firmas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tenían que recoger un número de firmas, lo presentaron ante la registraduría y ellos los avaló. Entonces, eso ya los avalaba como precandidatos. Y ya ellos entraron a consultas interpartidistas y pues ya seleccionaron al que tuvo más votos. Ok, y por ejemplo, en ese caso hay que tener un número específico, un límite perdón, mínimo de firmas para que obtengan la candidatura. Sí, sí. El número exacto no te lo tengo, Chel. Sin embargo, te digo que oscila entre el millón de firmas. Okay. Lo digo porque, por ejemplo, hubo un candidato que tuvo 1.200.000 firmas, otros que tuvieron 2 millones de firmas. Entonces, pues por ahí está la cifra de firmas que tienen que recoger para poder presentarse. Ok, fascinante. Y entonces sí, puede decirse que es un poquito más democrático, ¿no? El hecho de mandar a sus representantes y que la gente sea quien elija a estas coaliciones, quién va a representar a las coaliciones. Sí, y además es un ejercicio democrático, pero además que le da mucha visibilidad a los candidatos. Los candidatos Ajá. entendieron que las elecciones empiezan desde las consultas o desde las elecciones a Congreso, ¿cierto? Entonces, ellos ahí tienen ya un tiempo ganado y además porque ya la gente no solamente va en pro de votar por el legislativo, sino que, bueno, vamos a apoyar al candidato, ¿cierto? Y además es una estrategia muy útil, Chel, debido a que eso arrastra votos para las listas, ¿cierto? Porque, pues, evidentemente en el Ejecutivo tú puedes hacer mucho, pero también necesitas el apoyo del Legislativo. Entonces, cuando elige el Legislativo, si hay un líder o una lideresa muy potente, evidentemente los electores van a decir, yo voy a votar por este líder y como estoy tan interesado en que él gane, pues bueno, voy a votar por quien me dice que apoye al legislativo. Eso no sucede tan literal, pero sí tiene una influencia. Ok, porque también tengo entendido, ¿no? Que primero eligen el Congreso y ya después a la presidencia. Exacto, exacto. Es una elección unos 2, 3 meses anterior a la elección de primera vuelta. Ajá. Y pues eso ya mueve un poco como el ajedrez político. Eso ya es un primer indicio de cómo están moviéndose las fuerzas. Sin embargo, no necesariamente quien tuvo mayor votación quiere decir que va a ser su candidato a la presidencia quien vaya a ganar. Ok. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo estuvo el recomodo de fuerzas en la elección del Congreso? Bueno, el Congreso está conformado por Senado, que se Ajá. podría decir como una Cámara Alta. Ese Senado tiene unas funciones nacionales y está la Cámara de Representantes, que tiene unas funciones departamentales, que pues como comparado con la terminología mexicana son los estados. Uh-huh. Eh, Hubo un movimiento, subieron un poco más las fuerzas alternativas de centro izquierda. Sin embargo, las mayorías
aún las tienen quienes usualmente las han tenido, que son los partidos de derecha, como el conservador y el liberal. Ok. Ok, bueno, igual la siguiente pregunta con la cual entraremos más de lleno a este tema es, ¿cómo llega Colombia a este proceso electoral, a la presidencia? Bueno, hay que irnos unos años atrás. Uh-huh. Eh, para hablar de política en Colombia hay que hablar de un hombre, que es Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez fue presidente en dos periodos, fue de 2002 a 2006 y de 2006 a 2010. Y él fue una persona que era desconocido un poco en el ámbito, digamos, político en Colombia. Sin embargo, su discurso caló mucho en la ciudadanía, ya que, pues ustedes saben que en Colombia hemos tenido problemas de violencia con grupos armados y digamos que su discurso un poco guerrerista, un poco de ir a combatirlos, caló mucho en la ciudadanía en esa época. Entonces eso generó que pues unas dinámicas se dieran para que él continuara en el poder. En realidad, en Colombia la reelección no se podía, pero hubo unas artimañas que se dieron para poder que se lograra. Uh-huh. Él lo quería hacer por tercera ocasión, pero no lo logró y luego de ello, digamos que avaló o apalancó la candidatura de Juan Manuel Santos, que al año de ser elegido como presidente rompió lazos con Uribe, ya que lo que hizo fue no continuar con esa política, digamos que de combate, sino de generar unos acuerdos de paz. Eso fue un elemento importante para entender el contexto político en Colombia. Okay. Ya él parte, digamos que obviamente relaciones con Uribe, Uribe crea otro partido, se llama Centro Democrático, y pues Santos logró también reelegirse, pero luego él quería pues como que avalar los acuerdos de paz que se dieron con las FARC, pero con Uribe pues hubo digamos unas fuerzas que se aliaron y lograron que en ese plebiscito ganara el no al acuerdo de paz. Luego Santos hizo unos cambios para poder lograr lo que él por tantos años había prometido y pues avalaron los acuerdos de paz. Pero aquí les cuento un poco también cómo ha sido la dinámica política en Colombia. Hay que entender a Uribe y a Santos como actores importantes en el pasado y que en la actualidad, sobre todo Uribe, tiene incidencia, ya que luego de esas elecciones del plebiscito ganó Iván Duque la presidencia, que es un miembro del Centro Democrático, del partido de Álvaro Uribe, y pues su política ha sido un poco alineada con los intereses de Álvaro Uribe. Un poco porque habrán algunos analistas políticos que dirán que Duque no ha sido tan contundente o no ha sido tan radical como Álvaro Uribe, pero evidentemente pues no se ha desligado de él y pues llegamos a estas elecciones con él como presidente. Para hablar de la presidencia de Iván Duque, hay varios elementos que hay que tener en cuenta. El primero es que le tocó la contingencia del COVID-19, que fue pues algo que obviamente acaparó todo el interés gubernamental en Colombia y pues bueno, en ese sentido, digamos que si hablamos de unos elementos generales, logró manejar efectivamente la pandemia. Sin embargo, hemos tenido problemas económicos grandes, ya que, por ejemplo, el peso colombiano se encuentra muy devaluado en la actualidad, tanto que llegó a 4.000 pesos, a equivaler un dólar. Cuando, pues, se los digo, hace 10 años acá un dólar era 1.800, 2.000 pesos y ahora está en 4.000. Bastante. También en nuestro país se le ha criticado mucho porque una de sus propuestas de campaña era subir los salarios y disminuir los impuestos, pero eso no ha sucedido. Por el contrario, los impuestos han subido tanto que ha presentado 3 reformas tributarias y algunas de ellas les ha generado o ha acarreado los estallidos sociales que ustedes han visto en los medios de comunicación, por ejemplo, como el del año pasado, donde pretendían realizar una reforma tributaria para ganar alrededor de 17 billones de pesos y pues la ciudadanía descontenta salió a las calles a protestar.
y Sí. la forma en que el gobierno recibió esas protestas fue de forma violenta, quizás sin el diálogo como herramienta principal, sino la violencia. Entonces, bueno, no me quiero extender más acá, podría hacerlo más, porque pues es un tema que es largo y Ujú. tiene mucho de ancho y de fondo, pero pues llegamos a este contexto pues en Colombia, problemas en el tema económico y problemas también en tema de seguridad. Ok, y bueno, en esta ocasión, ¿qué actores políticos podemos encontrar en esta elección, tanto ya conocidos como alguien nuevo que se haya presentado a esta contienda? Bueno, Chele, en este momento les voy a compartir una imagen Ujú. donde vamos a poder ver un poco el tarjetón electoral que tenemos actualmente, ¿cierto? Ok, Porque eso nos va a permitir ver quiénes son los actores que actualmente están, pues, como optando para ser presidentes acá en Colombia. ok. ¿Me confirma si lo ves ahí en este momento? Sí, sí se ve. Bueno, perfecto. Ese es el tarjetón que los colombianos vamos a recibir el próximo 29 de mayo, ¿cierto? Allí Ujú. vamos a tener estas opciones. Sin embargo, ya hay algunos de ellos que han declinado de aspirar a la presidencia. Vamos a empezar. Yo les voy a ir mostrando uno por uno para que pues como que analicemos un poco eh, quiénes Perfecto. son, de vienen. Por acá me voy a centrar en ellos dos, en los primeros, que son Rodolfo Hernández y Marelén Castillo. Rodolfo Hernández tiene 77 años, es ingeniero, es una persona que se ha dedicado a la construcción, fue alcalde de Bucaramanga, una ciudad importante en Colombia, y es un actor que en lo nacional no ha sido tan conocido. Ha sido muy conocido por sus escándalos, debido a que tiene un temperamento fuerte y esto ha generado que muchos titulares lo tengan a él en primera plana. Porque, por ejemplo, no debería de ser el elemento principal para hablar de un candidato, pero en la memoria de los colombianos, hablar de Rodolfo Hernández es hablar de la ocasión cuando un concejal fue a reclamarle y él le pegó una cachetada en la cara. Y- Rodolfo es un hombre de mano fuerte y de discurso fuerte. Ujú. En sus discursos usualmente utilizaba palabras obscenas. Sin embargo, su mayor, digamos, bandera, y quizás la Ajá. que deberíamos de decir que es la que él más tiene en cuenta, es la anticorrupción. Ok. Es un presidente que es un candidato a la presidencia que promete ser austero con el gasto público, entonces todas sus intervenciones mayoritariamente van en pro de hablar de la anticorrupción, porque siente y evidentemente en Colombia hay un problema de corrupción gigante Ajá. y él pues como que encarna ese deseo y bueno, le acompaña una mujer que es poco conocida en lo público en Colombia. Eso es otro elemento importante para entender. Acá uno no vota por un candidato solamente, uno vota por una fórmula, ¿cierto? En este caso, pues esta es una de las opciones, la de Rodolfo Hernández y de Marelén Castillo. Por acá tenemos unos candidatos que son poco conocidos y que en esta conversación poco hablaremos de ellos porque en realidad en la intención de votos no alcanzan ni el 1%. Ok. Pero ellos son John Milton Rodríguez y Sandra de las Lajas Torres y van por un movimiento cristiano, un movimiento católico, cristiano, perdón, un movimiento religioso que pues, bueno, busca llegar a la presidencia, pero en realidad desde las estadísticas no lo van a lograr. Por acá tenemos a la tercera opción, que es la de Federico Gutiérrez y de Rodrigo Lara. Ok. A Federico Gutiérrez, cuando se le pregunta por su adhesión con el gobierno actual, él dice que no, que él no es el candidato del gobierno actual, ni tiene ningún vínculo con Álvaro Uribe ni con Iván Duque. Sin embargo, avala el gobierno de ellos, entonces usualmente la ciudadanía lo asemeja con que es el candidato del establecimiento. Federico Gutiérrez fue alcalde de Medellín y ese es concejal de Medellín. Es una persona, es un ingeniero también y Ujú. tiene un discurso, creo que lo que usualmente habla es en contra del candidato que tiene más fuerza, que es Gustavo Petro. Él habla más de la economía, de continuar con el modelo actual económico que tenemos. Entonces, bueno, pues es un candidato que se inscribió por firmas,
lo que ahorita hablábamos inicialmente, Ujú. no está avalado por un partido político directamente, pero pues que indirectamente sí lo está. Y bueno, lo acompaña Rodrigo Lara, que fue alcalde de una ciudad intermedia aquí en Colombia. Bueno, por acá tenemos la cuarta opción, Perdón, que es, antes, Equipo por Colombia y FICO, ¿esos son organizaciones civiles? bueno, qué bueno que me precisas sobre esta pregunta, Chel, porque aquí hay Ajá, una cosa importante. Equipo por Colombia es el nombre de la coalición por la que él se eligió, ok. ¿cierto? Las coaliciones tienen nombres y bueno, la de él es Equipo por Colombia. A él, el apodo de él, o sí, como usualmente le dicen, es Fico, ¿cierto? Fico. Mm, Entonces, ellos querían, desde su candidatura, que él apareciera en el tarjetón como Fico Gutiérrez. Pero la Constitución colombiana no lo permite, expresa que tienes que aparecer como tu nombre aparece en la cédula, o sea, no ujú. puedes poner un apodo. Entonces, la estrategia que utilizaron desde la campaña de ellos es que en el logo del movimiento pusieron Fico. O sea, es una estrategia de comunicación para poder lograr mayor atracción e identidad con el candidato, porque pues la mayoría de las personas no lo conocen como Federico, sino como Fico. Sí, muy buena estrategia de comunicación política. Bueno, por acá tenemos la cuarta candidatura, que es la de Sergio Fajardo y la de Luis Gilberto Murillo. Sergio Fajardo también se hizo elegir por una coalición y fue la tercera coalición más votada, que en realidad pues tuvo, digamos que comparada con las otras coaliciones, no tuvo tan buena participación. Sergio Fajardo es gobernador de Antioquia, es alcalde de Medellín, es un matemático y él es de centro, como dice su coalición, Centro Esperanza. Es un Ok. candidato que le apunta sobre todo a los temas de educación y pues en la anterior elección quedó a un punto de pasar, un punto porcentual de pasar a segunda vuelta, pero pues no lo logró. Y en esta ocasión pues han disminuido mucho la intención de voto por él. Ujú. Por acá tenemos otros candidatos que no vamos a hablar mucho de ellos porque tampoco alcanzan el 1% de intención de voto, pero pues es Enrique Gómez Martínez y Carlos Cuartas Quiseno. Ellos son también unos candidatos de derecha. En realidad, si vemos el espectro político, ellos son los que están más ubicados a la derecha. Pero bueno, pues no tampoco van a tener posibilidad pues, de llegar a ser en esta ocasión presidentes. Y por acá tenemos la sexta opción, que es la de Gustavo Petro y Francia Márquez. Por Ok. acá pueden ver Pacto Histórico, más abajito, más chiquitico. Pacto Histórico es el nombre de la coalición por la que se presentaron. Y pues bueno, ya como vieron la jugada o el movimiento de Federico Gutiérrez, decidieron también poner el nombre de Petro Grande para que sea más llamativo. Eso también fue una estrategia pues, de comunicación política. Y pues bueno, Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, él fue senador de la República, ha sido pues, conocido por ser una de las personas más duras y críticas de los gobiernos que hemos tenido últimamente en Colombia, obviamente entre ellos los de Álvaro Uribe Vélez. Es una persona de centro izquierda, por no decir izquierda, en realidad, si lo hablamos desde el aspecto político, es izquierda lo que representa Gustavo, y Francia es una lideresa social que pues quedó de segunda en esa coalición, entonces por eso lo acompaña como fórmula vicepresidencial. Entonces En la puede decirse que ellos son la representación viva de la oposición, ¿no? Sí, ellos son la oposición, ellos son Ajá. los que están más alejados del gobierno actual y los más críticos. El caso de Francia, bueno, alguna vez, por ejemplo, en otras conversaciones que habíamos tenido, me habías platicado de Francia, ¿no? Que ella también venía, o es interesante que ahora está acompañando a Gustavo Petro en esta fórmula, ¿no? Me habías comentado algo Francia así. es una lideresa social, Ajá. como te lo decía Chel, es una mujer que ha sido reconocida con premios internacionales por la defensa del medio ambiente y pues digamos que ha sido para ella, o sea, que llegue una persona a acompañar a Gustavo Petro como fórmula vicepresidencial, para ella ha sido, o para la comunidad afrodescendiente en Colombia ha sido importante Ujú. porque pues usualmente la comunidad afro no tiene presencia en las fórmulas presidenciales. Y es una mujer pues con alta popularidad después pues, de estas elecciones acá en Colombia. Ok.
Y bueno, pues ya no les voy a hablar de de estas dos fórmulas porque se retiraron. Vieron pues que no tenían la intención de voto suficiente. Entonces, por ejemplo, Ingrid Betancourt se unió a Rodolfo Hernández y pues Luis Pérez no. Él está ahí pues como, él es muy crítico de las fuerzas como tanto la de Petro como la de Federico Gutiérrez, entonces pues no ha tomado partido. Pero, por ejemplo, el caso de Ingrid Betancourt es un caso importante para tener en cuenta, y es que Ingrid Betancourt fue una secuestrada por las FARC, duró 6 años en cautiverio, perdón, y pues volvió, bueno, ella usualmente ha participado en política porque ella en el 2012 se lanzó como a la presidencia también, y ahí fue pues donde la secuestraron, y pues ya luego regresó pues a la libertad y pues se volvió a presentar. Sin embargo, pues no alcanzó pues como los números suficientes, entonces se unió a Rodolfo Hernández, quien tiene un discurso anticorrupción que es también una de las banderas de ella. Ok, bueno, fascinante el panorama que hoy tenemos en esta primera vuelta. Oye, y a ver, háblame de esto del voto blanco, que esto es también nuevo para, pues sí, para la audiencia mexicana que nos está viendo. Sí, el voto en blanco es una posibilidad siempre en todas las elecciones acá en Colombia, para poder que hay una opción real de que el voto en blanco ha ganado en pocas ocasiones, pero ha ganado en algunas situaciones acá en Colombia. Y lo que sucede con él es que tiene que sacar más del 50% de las votaciones, y lo que hace es que tiene que cambiarse todos los candidatos. O sea, tiene que volverse a hacer otras elecciones con nuevos candidatos. Y bueno, Chele, quiero compartirles también una encuesta que salió esta semana. En Colombia se pueden publicar encuestas hasta hoy, esto lo estamos grabando el sábado 21 de mayo, hasta hoy se pueden publicar como encuestas, y bueno, esta es una de las más importantes en Colombia, que es la encuesta Inbamer, y esa encuesta pues dio un panorama de cómo es la intención de voto de los colombianos. En primer puesto se encuentra Gustavo Petro con 40,6%. En segundo, Federico Gutiérrez con 27,1%. En tercer puesto, Rodolfo Hernández con 20,9%. Y Sergio Fajardo con el 5,1%. Aquí, digamos que desde el análisis político, lo más seguro es que Gustavo Petro pasa a segunda vuelta. Aquí en lo que se está disputando esta semana es quién va a ser quien lo acompañe. Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Evidentemente las encuestas tienen un margen de error, y pues posiblemente quizás esta semana el señor Hernández continúe subiendo en las encuestas. Entonces, bueno, ahí está el juego en este momento. Pues puede que Sergio Fajardo nos dé la sorpresa. Sin embargo, pues digamos que por lo visto en este panorama está entre ellos tres los dos candidatos que se vayan a segunda vuelta. Aunque, por ejemplo, Gustavo Petro o algunos de sus seguidores aún continúan o expresan que están interesados o que creen que tienen posibilidades de ganar en primera vuelta. Para ganar en primera vuelta en Colombia tienes que tener el 50% de los votos más uno, más un voto. Y pues eso ha sucedido en la historia reciente colombiana con Álvaro Uribe, quien lo hizo, pero por ejemplo en el caso de Juan Manuel Santos tuvo que ir a segundas vueltas, y en el caso de Iván Duque tuvo que ir a segundas vueltas. Entonces, con base en este panorama, ¿tú consideras que hay posibilidades de una segunda vuelta? Sí, sí, sí. Es lo más probable, pero bueno, pues bueno, Gustavo tiene un 40%. Hay otras encuestas que lo ponen un poco más alto. Sin embargo, digamos que los votos duros ya están con ellos, ¿cierto? Ya están ahí presentes. Ya es los indecisos, ese margen que más o menos es de 5 o 7%, para que el lado migra. Quiero, Chel, precisar, bueno, vamos a enfocarnos en esos 4 primeros candidatos, ¿cierto? Okay. Quiero contarte un poco cómo ha sido la estrategia de cada uno de esos candidatos, desde lo comunicacional. Por ejemplo, Gustavo Petro. Gustavo Petro es un candidato que apela mucho a lo social, a lo humano, a la vida. Por ejemplo, una de sus frases más dichas o que más expresa es Colombia, capital de la vida. Entonces, digamos que su discurso siempre habla de eso, habla de perdón social, y ese perdón social se refiere a los paramilitares. Acá en Colombia hay grupos, bueno, está el ejército, la fuerza pública, y el poder también se lo disputan las fuerzas armadas.
Unas de ellas son los guerrilleros, ¿cierto? Guerrilleros que están, Ujú. digamos que en los campos, en las ciudades, y que pues tienen una incidencia real en la vida de las poblaciones, y los paramilitares, que son también otros actores que están ahí presentes y, por ejemplo, en algunas plazas públicas ha dicho que va a dar segundas oportunidades, que si van allá donde él o algo, pues puede dar otras oportunidades. Gustavo habla de, Gustavo es el candidato más alejado de lo actual acá en Colombia, o sea, de lo que se ha imperado políticamente. Él propone, digamos que, cambiar paulatinamente o ir, digamos que dejando la dependencia al petróleo, que son propuestas que usualmente son un poco controversiales para los sectores de derechas, pero bueno, pues ahí está un poco moviéndose ahí, ha hablado de reformas pensionales, ha hablado de reformas a diferentes ámbitos. Entonces, bueno, él sería quien encarne el deseo de un cambio eh, más amplio, por decirlo de alguna forma, un cambio más alejado de lo que actualmente ha imperado en Colombia, que nosotros hemos sido, somos un país de derecha desde lo político actualmente, desde lo presidencial en los últimos años, pues hemos tenido, digamos, todos los gobernantes de derecha, entonces él encarna un cambio, digamos que más fuerte. Federico Gutiérrez, que es el segundo que está en intención de voto actualmente, encarna quizás um, más continuar con las acciones convencionales, ¿cierto? Con lo que se ha dado hasta el momento desde lo económico, desde lo social y también desde un elemento que es importante y es eh, esa relación, digamos que más conservadora con, con las libertades, por ejemplo, y digamos que mayor libertad en el mercado. Entonces, bueno, él encarna quizás más las posturas actuales, tiene un discurso fresco, en el sentido de que es una persona jocosa, una persona que quizás no es tan acartonada como el político convencional. Y por último tenemos pues, a Rodolfo Hernández, que Chel es un caso interesante de análisis en la comunicación política. Es un fenómeno en redes sociales. O sea, lo que es Gustavo Petro, o sea, creo que todos han tenido muy buena incidencia en redes sociales, pero Rodolfo Hernández Sí. ha sido un fenómeno. Por ejemplo, en TikTok es un fenómeno porque su comunicación es muy directa, es muy a lo popular. Él le habla a la gente de tú a tú y habla él habla desde las vísceras, si se le quiere decir. Es un candidato que no tiene miedo a decir las cosas, no tiene pelos en la lengua, como decimos usualmente aquí en Colombia. Ujú, ujú. Entonces a la gente le gusta eso, a algunas personas les gusta porque, digamos que encarna eso de yo soy un empresario millonario, que ya tengo la vida resuelta, por ejemplo, ha dicho que va a donar su sueldo en caso de que sea presidente. Eh, Creo que eso les puede recordar algo a los mexicanos. Ajá, Eh, background del 2018. Sí, les puedo recordar a los mexicanos a alguien. Sí. Bueno, por ejemplo, el tema de la austeridad, él lo encarna, ¿cierto? Desde la Ujú. austeridad, desde la lucha anticorrupción. Y bueno, y por último, Sergio Fajardo, que es el candidato que siempre ha tenido las banderas de la educación y que es un candidato también fresco, aunque digamos que en los últimos años ha perdido, digamos que popularidad por múltiples escándalos que han salido. Okay. Escándalos igual de relacionados con la corrupción. Sí, sí, esos escándalos, bueno, él lo que señala es que son ataques políticos, Sí. porque pues bueno, por el momento no ha sido condenado, pero sí le han realizado pues múltiples investigaciones en entes como la Procuraduría, la Contraloría, por diferentes proyectos. Y como él fue alcalde y gobernador acá en el departamento donde yo vivo, que es el Ajá. segundo en importancia en el país, pues obviamente tiene mayor resonancia su caso, y más pues porque era una de las figuras más importantes, o es una de las figuras más importantes en la política actual, acá en Colombia. Ok. Entonces, bueno, Interesante. Ajá. el panorama está muy interesante aquí en Colombia porque vamos a tener una segunda vuelta de posiblemente de derecha a izquierda y bueno, si es con Federico sería más el establecimiento directamente el que está ahí, si es con Rodolfo Hernández, una fuerza
alternativa, también obviamente con tintes de derecha, porque pues en lo económico lo es, pero si aquí en Colombia, si le podemos hacer una comparación, a él lo señalan como el Trump colombiano. Ok. Sí, es muy fuerte esa comparación. Es fuerte, evidentemente en algunos aspectos pues no va a ser equivalente. Sin Ajá. embargo, desde el discurso y desde esa figura de empresario multimillonario que viene y que es ajeno a la política y que viene a salvar, bueno, pues ahí cala el señor Rodolfo Hernández. Una cosa, él tiene 77 años, eso es Ujú. una cosa también, un elemento que para muchos es beneficioso o perjudicial, eh, pero bueno, pues desde su actitud se muestra vital. Y bueno, pues Chel, te invito a que veas sus TikToks para que lo veas haciendo ejercicio y muchas cosas allí. Ok, lo voy a seguir para ver este fenómeno de comunicación bastante interesante. Debo Bueno, y te elegir TikTok, o sea, bajarse muy bien al terreno, bueno, de las personas para conectar más con ellas en una plataforma ya, que ha sí, pegado bien. sí, sí. Y bueno, te quiero contar otra cosa en el Ajá, tema político acá en Colombia. En Colombia es prohibido que los funcionarios públicos hagan proselitismo político. O sea, ellos no pueden interferir en política. ok. Shell, el gobierno de Colombia, encabezado por Iván Duque, ha intervenido en política. Y eso pues cualquier ciudadano lo puede ver, ya que de forma indirecta en los discursos pues señala, digamos, su repudio o su preocupación por el señor Gustavo Petro. Ajá. Pero no ha pasado nada en ese aspecto. Sin embargo, la procuradora Margarita Cabello, la semana pasada inhabilitó a algunos alcaldes, entre ellos el alcalde de Medellín, por también hacer un comentario indirecto. Él apoya a Gustavo Petro. Entonces lo destituyó de su cargo, ¿cierto? Ujú. Y al igual que a otros alcaldes en el país o a otros políticos, pero con el gobierno no lo ha hecho. Entonces, en realidad también es un elemento que hay que tener claro, y es que el gobierno, pues de forma indirecta, ha influido en las elecciones. Y lo ha hecho, pues, destituyendo a algunos alcaldes y dejando en el cargo a algunos que también han hecho acciones semejantes a quienes han destituido. Es bastante movimiento. Son demasiados movimientos en este ajedrez. Hay muchos intereses en juego, Ajá. ¿sí? Y además, te digo una cosa también importante en el ajedrez internacional. Colombia siempre, hay una frase que me acuerdo mucho de un profesor que me decía en la universidad y es cierta. Colombia ha sido el faro de Estados Unidos. O sea, en América Latina, Colombia ha sido el faro. O siempre hemos tenido como faro a Estados Unidos. O sea, siempre hemos mirado hacia allá. Sí. Y pues, evidentemente, quienes están en el poder no están dispuestos en que otras fuerzas lleguen allí, y también hay una preocupación, pues, por la población. O sea, estamos en unas elecciones polarizadas y Ujú. que, pues, digamos que son semejantes a las que vivimos hace 4 años, donde se enfrentó el Centro Democrático, el uribismo, y Gustavo Petro, el petrismo, o la Y, izquierda, si se le quiere ajá. llamar. Y por ejemplo, entonces sí hay no sé, cierto miedo que llegue Petro en el escenario internacional, o que por ejemplo que Estados Unidos se ponga en alerta ante la llegada de Petro, o no hay ningún indicio sobre eso. Pues a ver, Chile, si hacemos el análisis, evidentemente a Estados Unidos no le convendría que Gustavo Petro sea el presidente, ya que Ujú. pues él es de un corte distinto en lo económico, en lo social. Sin embargo, te cuento, la relación de Joe Biden con Duque no ha sido la mejor, y eso se debe a que Duque o el gobierno centrodemocrático del partido apoyó a Donald Trump abiertamente en las Ah, ok. elecciones de Estados Unidos. Entonces eso ha sido un elemento pues que desde los corrillos políticos, digamos que se expresa usualmente, y es que Ajá. obviamente no es de tanto agrado el señor Trump, el señor Duque de Biden. Sin embargo, se han reunido y pues Colombia sigue teniendo una relación cordial con Estados Unidos, Ujú. pero pues yo creo que el gobierno sí cometió obviamente un error al haber interferido en la elección del gobierno estadounidense.
Entonces, pues bueno, obviamente no, ellos no van a querer posiblemente a Gustavo Petro. Ya tú también sabes los intereses que hay de Estados Unidos en Venezuela. Entonces, evidentemente Gustavo Petro sería un presidente, en caso de serlo, que pues no rompa relaciones como lo ha hecho el gobierno actual. Okay. Con Venezuela. Sí. En ese momento nosotros no tenemos relaciones con Venezuela porque el gobierno no avala el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, ahí hay, o sea, hay muchos elementos en juego, Chel, y a todos los que nos ven. O sea, cuando se habla de una elección no es una persona, es una idea, es un proyecto de país, es un rumbo, es un timón que sigue de una forma o se le da de otra forma, pero pues que obviamente tiene muchos intereses en los empresarios, en los líderes sociales, en la región, y más pues porque bien saben que está el gobierno de Perú, está el gobierno de Chile y el de Argentina, que están más hacia ese espectro político de izquierda, y pues perder a Colombia de seguro no le gustaría tanto a los Estados Unidos. Sí, eso sí. Aunque también hay que decir una cosa, Chel, pues no es que Gustavo Petro tenga un discurso anti-estadounidense. Eso también es un elemento. Sería otro caso donde cierto, lo dijera. Sin embargo, sus políticas en cuanto al tratamiento de las drogas, el tratamiento de las libertades, del comercio exterior, pues obviamente dista de lo que actualmente estamos teniendo en Colombia. Sí, hubiera sido un discurso muchísimo más radical, ¿no? El hecho de decir un discurso en contra de Estados Unidos. Ajá, y también te digo una cosa, está pasando con todos los candidatos a la presidencia actualmente. Ellos tienden, o no tienden, lo han hecho, se han moderado en el discurso. O sea, si hablamos desde el espectro político, se han ido más al centro, con el ánimo de captar mayores adeptos desde ese centro, por decirlo de esa forma, ya que pues los radicalismos en algunos casos funcionan, pero en este pues para ganar la elección necesitan del voto de centro, tanto Federico como Gustavo, todos están ahí, excepto pues los que ahorita mencionábamos que no tienen posibilidades. Ok. Ahora, la siguiente pregunta, algo también que hay que revisar. ¿Cómo es que va a incidir el voto joven en estas elecciones presidenciales? Bueno, la juventud usualmente, o desde el contexto en el que está Colombia, con los estallidos sociales que hemos tenido en los últimos años, ha expresado una voz de deseo de alternancia. Eso es lo que se ha expresado en esas movilizaciones. Entonces, si se van a ver los números estadísticamente, pues ellos están más interesados en apoyar la candidatura de Gustavo Petro. Sin embargo, eso no quiere decir que algunos jóvenes vayan a apoyar a Federico o a Hernández o a Fajardo. Sin embargo, el voto joven es mayoritariamente para Gustavo Petro, y pues eso puede incidir en que pues tenga más opciones o más chances de ganar en caso de que pues ganen, bueno, de que pase a segunda vuelta o de que en esta ocasión gane en primera vuelta. Pero el voto joven es importante. Sin embargo, hay un elemento que también es importante tener claro, Chile, es una cosa que no solamente pasa en Colombia, sino que en toda Latinoamérica, y es que los jóvenes usualmente no salen a votar en la mayor proporción que lo hacen las personas adultas y adultas mayores. O sea, la abstención en la juventud es alta. Sin embargo, pues evidentemente tendrá mayor apoyo por parte de los jóvenes, Gustavo. Como también podríamos hacer un análisis desde los departamentos y desde las regiones en Colombia. Ya hay unos departamentos que desde el análisis se saben que van a irse con cierto candidato. Por ejemplo, donde que es Antioquia, que es la cuna del uribismo, lo más seguro es que Federico sea quien mayor tenga votación. Y eso se vio ya con las elecciones al Congreso, donde pues mayoritariamente las personas fueron a votar por su consulta, y pues habrán otras regiones donde no sea así. Entonces pues también desde el mapa colombiano, si se le quiere llamar, también hay un análisis interesante. Por ejemplo, las zonas del Pacífico, las zonas del sur, son más adeptas de las ideas de Gustavo Petro. La costa,
la costa norte. Les voy a mencionar algunas ciudades. Ujú. Cuando hablo de Pacífico, me refiero a, por ejemplo, Chocó, a Cali, a Valle del Cauca. Cuando hablo del sur, hablo de la Amazonía, de Putumayo. Esas zonas periféricas son más adeptas a Gustavo. Ok. Las zonas, por ejemplo, Bogotá también, pues porque pues él fue alcalde allá y bueno, allá el uribismo no tiene tanta cabida. Por ejemplo, lo que es el norte del país, lo que es Cartagena, lo que es Barranquilla, Santa Marta, esas Ujú. ciudades, pues posiblemente apoyen a Gutiérrez, ya que algunas casas políticas, como la de los Chars, que son políticos pues, muy importantes en esa región, pues apoyan a Federico. Entonces, pues bueno, ahí. Y si lo vemos, por ejemplo, en el Santander, en Boyacá, en esta parte más centro oriental del país, Ujú. pues van a apoyar quizás más a Rodolfo Hernández, porque pues él es de esa zona. Entonces, bueno, también ahí va a estar interesante ver el mapa, cómo queda. Ok. Bueno, ahora retomando, por ejemplo, un poco esto, el tema de los grupos armados respecto al proceso de pacificación, cómo sería la relación con los grupos armados? ¿Alguno de ellos ha tenido algún acercamiento, alguna interacción? ¿O cómo ves tú que sería el panorama si alguno de ellos gana en tema de los grupos armados? Bueno, es un tema complejo de analizar porque pues son muchos factores los que se mueven ahí. Como se les Ujú. decía, en Colombia no solamente hay actores guerrilleros, sino que también hay actores paramilitares. Entonces, pues eso, ahí hay una confrontación ideológica. Entonces, bueno, pues la mayoría de los candidatos ha expresado intención de, a- de cumplir con los acuerdos de paz de La Habana, que son los acuerdos que se hicieron con las FARC. Ujú. Mm, Hay un elemento que usualmente se utiliza como crítica a Gustavo Petro, y es que él hizo parte de un grupo guerrillero que se llamaba el M-19. Entonces, por ejemplo, justamente ese es un argumento que usualmente utilizan los detractores de Petro para acuñarle, como usted estuvo en un grupo guerrillero. Entonces, pues eso también hace parte pues, del juego político acá en Colombia. Ujú. Se creería, desde su ideología y desde lo que ha expresado, pues que estaría con intenciones de cumplir con el acuerdo de paz y con realizar acuerdos de paz. Mm, Igualmente Sergio Fajardo, el señor Hernández también lo ha manifestado. El caso de él también es similar, Chel. A él le asesinaron una hija, se lo asesinó un grupo pues, guerrillero. Ujú. Mm, en esos días se generó una polémica con ello en un medio nacional, en una de las cadenas más importantes de televisión, ya que le mostraron una foto de su hija y él pues se puso a llorar. Algunas personas pues se fueron en contra del canal por Ujú. su forma de proceder en el periodismo, pero otras luego dijeron y cuestionaron si era una cosa que estaba arreglada o no. Fue muy morboso, Entonces, muy bajo haberle hecho algo así. entonces lo que pasa, Chel, es que pues él sí ya también ha expresado la intención de dialogar. Sin Ujú. embargo, que obviamente cada uno tiene unas condiciones. Y el señor Gutiérrez, pues, también ha expresado intención de generar, pues, como, bueno, de cumplir con el acuerdo de paz. Sin embargo, dado que él está más cerca al oficialismo, pues, se creería, y pues posiblemente en caso de que sea presidente, su línea y su forma en el tratamiento de la seguridad sea de una forma combativa y no de diálogo. Ok. Sí, sí, definitivamente sí, varias estrategias son las que pueden observarse respecto a la paz. Sí, Ahora, la ajá, paz ese tema de la paz, Chile, es crucial e importante, no tanto como en otras elecciones, porque hubo otras elecciones donde la paz fue lo más importante, ajá, pero sigue siéndolo. ok. Bueno, para esta parte de la entrevista, lo que vamos a hacer es tener una dinámica de tag de las candidaturas, en las cuales, bueno, yo te daré una serie de enunciados y me gustaría que me dieras el nombre de, pues, el candidato o de la candidata que pues, mejor se adapte a esta idea, ¿vale? Entonces, Perfecto. ok. El primer enunciado es: ¿quién podría seguir manteniendo un control sobre la pandemia de COVID-19 y en general mantener una buena política de salud? Bueno,
Esta pregunta, bueno, estas preguntas son un poco complejas porque evidentemente todos tienen propuestas en estos ámbitos. Ujú. Cabe resaltar que el manejo de la pandemia no ha sido tan malo comparado con otros países. Entonces creería que con eh, las bases que hay en cuanto a las unidades de cuidados intensivos, con el nivel de vacunación que tenemos, pues va a ser mucho más fácil para quien llegue a seguir controlando el tema de la pandemia. Ujú. Sin embargo, que uno diga que este candidato está hablando de salud, 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 no identifico uno donde diga este es el que más habla de salud, porque son otros temas los que más se han puesto pues como protagonistas. Entonces creería que cualquiera de los candidatos probablemente tenga ese tema un poco más controlado. O sea, todos pueden lograrlo. Ok. O sea que básicamente también, bueno, es que aquí saliéndome un poco de la pregunta, pero Tranquilo. entonces básicamente la pandemia de COVID-19 no ha sido un tema pues que esté tan en boga de la agenda política de estas elecciones. O sea, ya puede decirse que lo tienen superado o por qué no Bueno, estarían, no puedo ajá. decir que está superado porque pues obviamente todavía hay contagios de COVID como todo el mundo y Ujú. pues estamos, digamos, en riesgo latente siempre, pues porque pues no sabemos qué variantes puedan emerger. Sin embargo, no es el tema central de las elecciones. O sea, que tú me dices, ¿cuál es el tema más importante de las elecciones? No es la salud, porque pues, por ejemplo, en Colombia pues tenemos unos altos números de vacunación y también porque, pues, por ejemplo, en este momento en lugares públicos, en la mayoría de los lugares en Colombia, se puede salir sin tapabocas, por ejemplo, cubrebocas, como le dicen ustedes allá en México, Ujú. aquí le decimos tapabocas, Ok. O la o bueno, mascarilla, ¿no? En un español más neutro. mascarillas también. Ujú. Sin embargo, Shell no ha sido el tema más importante. Eso sí, Ok, te lo tengo que decir. ok, ok. Bueno, volviendo ahora sí que con esta dinámica, ¿quién podría retomar relaciones con Venezuela? Gustavo Petro, Sergio Fajardo Ujú. y el señor Hernández también, probablemente. Lo que pasa es que, bueno, Gustavo Petro, ¿por qué? Porque justamente desde el discurso, desde lo que ha pronunciado, pues considera que pues no es viable seguir con, con deslegitimar el gobierno de Nicolás Maduro, ya que nosotros tenemos una relación pues muy estrecha, es nuestro país vecino más importante, Ujú. ya que gran parte del territorio pues lindamos o somos vecinos. Entonces, pues ellos sí estarían más interesados. En el caso de Federico, no ha expresado quizás tanta apertura para entablar relaciones con Venezuela, ya que considera ilegítimo el gobierno. Entonces, pues bueno, sí ha presentado algunas propuestas en eso, como en temas de seguridad, pero firmemente pues como que va a retomar relaciones, no. Eso sí, Entonces, pues no, no Gustavo, estaría. Fajardo, que son más centro-izquierda, pues sí, lo han contemplado. Ok. Y eso no le ha restado ni puntos, ni ha volteado, se ha volteado la ciudadanía ante ello, ante esa idea. Pues, ¿qué pasa? Si hay una expresión que usualmente utilizan los detractores de Gustavo para Ajá. atacarlo, y es que dicen que él es castrochavista. Castrochavista es un concepto que emergió desde el Centro Democrático, o pues que desde allí utilizan para tildar a las personas que, según ellos, son pro Chávez y pro eh, Castro, bueno, Fidel Castro, ¿no? El cubano. los Castros en Cuba. Ujú. Sin embargo, pues ellos usualmente, pues por ejemplo, Gustavo Petro, no es que, digamos que diga soy aliado y voy a hacer las paces y voy a ser el mejor amigo de Nicolás Maduro. Por el contrario, ha sido crítico y hasta ha expresado en algunas entrevistas que cree que en Venezuela no hay una democracia. Sin embargo, pues en toda la narrativa que se utiliza y las estrategias que ha utilizado la derecha en Colombia, pues lo Ujú. atacan y expresan que él es el candidato, eh, pues que estaría más sintonizado con las ideas de Nicolás Maduro. Ok. Eso es lo que se expresa, pues obviamente él lo refuta. Ujú. Ok. Ahora, bueno, en la siguiente pregunta vamos a la otra parte. ¿Quién tendría mejor relación con Estados Unidos? Federico Gutiérrez o el señor Rodolfo Hernández.
Ok. Porque Federico Gutiérrez representa el establecimiento. Ajá. Entonces, pues obviamente, pues como te lo he dicho, Colombia siempre ha sido un aliado número uno de Estados Unidos. Entonces, pues lo que generaría es que pues, hay una tranquilidad en ese ámbito. El señor Hernández, desde su discurso económico, en su propuesta económica, pues contempla el modelo actual. Entonces, pues no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, de seguro tendría una buena relación con Estados Unidos. Fajardo también la tendría, quizás sería un poquitico más crítico de algunas cosas, por ejemplo, en el tema del manejo del tema de drogas. Eh, de más que Gustavo Petro también lo sería, de seguro, porque pues él tampoco tiene una campaña anti-Estados Unidos, pero por todas sus características y por su alineación ideológica, de seguro le costaría más que a los otros tener una excelente relación con Estados Unidos, como actualmente, entre comillas, hay, entendiendo lo que te acaba de contar Chela ahorita, de que pues Biden y todo con Duque, todo lo que Ujú. sucedió también. Ok. Ahora, bueno, ¿quién podría establecer un gobierno de corte social? Bueno, esa pregunta, por ejemplo, en Colombia usamos el término progresismo o nos referimos a darle más énfasis a lo social, Ujú. ¿cierto? Porque pues eh, todos tienen programas en temas en lo social. Sin embargo, quien más le ha apuntado a esos temas y quien más acude a ellos es Gustavo Petro. Y Ok. pues que Sergio Fajardo también lo hace. Digamos que en lo económico se ha centrado más el señor Rodolfo y Federico, todos lo han hablado. Sin embargo, pues quien más ha insistido en la vida, en lo social, en la protección de la vida, en la diversidad y en todos esos aspectos, eh, es Gustavo y Fajardo. Ok. ¿Y quién tendría una, perdón, quién tendría una buena estrategia para superar la inflación? Bueno, esa pregunta sí es bien complicada. Ujú. Eh, Todos han generado propuestas en ámbitos económicos. Sin embargo, creo que esa respuesta se respondería de forma más asertiva con el gobierno como tal, por lo que te decía inicialmente. Por ejemplo, el gobierno de Iván Duque le apostó mucho a lo económico desde la campaña, sin embargo, no le ha ido bien en lo económico al país. Ujú. Hemos crecido, no hemos decrecido nuestra economía, sin embargo, en el costo de vida, porque pues ahí hay muchos factores que influyen, las importaciones, las exportaciones, eh, bueno, hay muchos factores internacionales que influyen en la inflación y en la devaluación del peso y todas esas cosas, o esos elementos. Entonces, no me atrevería a decirte quién sería el que más lo haría. Te diría eso desde lo que se escucha usualmente en los ciudadanos, en la Ujú. ciudadanía, que quien más tiene interés por ser empresario en tramitar esos temas es el señor Rodolfo Hernández. Ok. Pero Sí, una lo visión que te más he dicho, empresarial. el hecho de que lo exprese no es garantía de que en caso de que sea presidente lo cumpla. Ujú. Sí, no puede quedarse, puede estar el riesgo latente de que solo se quede en el discurso y ya está ahí. Sí, exacto, porque yo creo que en política hay varios elementos muy importantes que hay que tener en cuenta. Ajá. Y es que más que la propuesta, evidentemente la propuesta es muy importante, también hay que evaluar los hechos y las acciones que han realizado esos candidatos. Entonces, pues, bueno, como ellos no han tenido la oportunidad de ser presidentes, obviamente como cuando son presidentes se enfrentan a otros retos. Pero también lo que es Federico, Gustavo Hernández y Fajardo, todos han sido administradores públicos, todos han Mm. sido alcaldes o gobernadores. Entonces, pues bueno, ahí también es donde se tienen que entrar a la ciudadanía en Colombia a tomar decisiones. Sin embargo, Chel, también hay un elemento pues como para hablar en este punto. La violencia sigue siendo un elemento que rondea y está presente en las elecciones acá en Colombia. Por ejemplo, te cuento, Ujú. acá hace poco extraditaron a Otoniel. Otoniel era el cabecilla del Clan del Golfo, que es un grupo pues con mucho poder en muchas zonas del país. eh, y pues bueno, el gobierno lo capturó y ese grupo lo que hizo fue que generó un paro armado unos días acá en algunas zonas en el país.
Entonces, pues, eso es un elemento que también es una situación compleja porque pues hay algunos informes de algunas ONGs que señalan que hay varios municipios, no varios, muchos municipios, si los miramos en proporción, que están amenazados, digamos, con la posibilidad de votar libremente. Aquí las elecciones son el domingo, pero pues pueden pasar muchos factores porque hay muchos intereses, como en cualquier elección, ¿cierto? Como en la elección allá en México, con que el Morena, PAN, hay muchos intereses y hay muchas personas alrededor, igual pasa acá. Y más en un país con altos índices de violencia. Y bueno, hemos mejorado en ese aspecto, por decirlo de una forma, porque pues ya es una garantía, por ejemplo, que el partido, que las FARC no estén armadas en su totalidad y que sean un partido político que esté actualmente vigente en nuestro país. Sin embargo, hay otros disidentes y otros grupos que están en el entorno. Entonces, bueno, pues hay muchos elementos para tener en cuenta en esas elecciones. ¿Hay estrategias por parte del gobierno para asegurar una jornada electoral tranquila? ¿O alguna seguridad? Pues Shell, eso es un elemento que no, pues claro que la policía y los entes de control estarán teniendo pues como esa intención. Sin embargo, pues acá en Colombia hay muchos terrenos, muchos territorios que el gobierno no es quien tiene la mayor presencia, ¿cierto? Sino que son esos grupos mismos de los que te hablaba, que son pues quienes tienen el control. Entonces, posiblemente sea una jornada tranquila, pero por la historia en Colombia, pues siempre hay situaciones que imposibilitan que sea de esa forma. Los niveles de corrupción electoral son altísimos, Shell. O sea, Okay. en Colombia hay zonas que son reconocidas porque la mayoría de las personas votan, eh, digamos que sin, gracias a que les compraron el voto, o sea que acá lo que le dan son 50.000 pesos colombianos, que no son los mexicanos, equivalen por ahí a unos, porque bueno, 50.000 pesos mexicanos sería mucho. Sí, demasiado. Sí, 50.000 pesos colombianos, no, 50.000 pesos colombianos serían unos 400 pesos o unos 300 pesos mexicanos. Entonces, pues eso es lo que le dan, o les dan un tamal, no oaxaqueño, Ok. sino un tamal, pues, de nuestras regiones, Ajá. una teja, y muchas personas votan por eso. Entonces, también hay que ver que, pues, eso es una influencia y es una situación real y que, pues, De acuerdo. aquí hay una palabra muy importante para tener en cuenta en esas elecciones, y es la palabra maquinarias. La Las maquinaria, maquinarias. las Ajá. maquinarias, las maquinarias, pues todos los equipos políticos tienen maquinarias, pero las maquinarias clientelares son esos grupos que se dedican pues a la compra de votos y pues bueno, Colombia no es la excepción en ese caso. Entonces pues muchas personas votarán por quien le haya dado el tamal. Ay, Lamentablemente, la compra. Parece que es un mal que persigue a toda América Latina. ¿sí? Lamentablemente, Sí. Eh, sí, no hay garantías. O sea, una cosa es lo institucional desde la fuerza pública, ¿cierto? Puede que la haya, pero también desde las convenciones sociales no hay la suficiente garantía para que la ciudadanía vote libre, porque no es así, porque es una tradición en muchos lugares del país votar por quien te dé el tamal. Entonces, es lamentable, Chel, pero es una realidad también. Hacer un análisis político implica entender eso, implica entender que en un país que lamentablemente también eso se debe a algo, no es porque la gente solamente quiera que le den el tamal, porque sí, es porque no hay las garantías, no hay las condiciones óptimas para tener un bienestar que permita que las personas se alimenten, tengan un techo, tengan una dignidad. Entonces, pues si tú no tienes con qué comer, Chel, y si te hace falta para tus servicios o para tu arriendo, pues las personas optan. Y no estoy justificando a las personas, pero también estoy dando como ese contexto para entender que los contextos empobrecidos son un obstáculo para que la democracia sea libre. Y lamentablemente en nuestras sociedades se necesita trabajar en ello para poder que la gente tenga la libertad
económica, de que pueda valerse por sí misma y no tenga que recurrir a las artimañas de los politiqueros, que son cada 4 años o frecuentemente pues cuando son las elecciones. Sí, exacto. Dice una canción aquí en México y cada partido dice que votar por ellos que de aquí en adelante nos darán vida de reyes. A ver si es cierto o quién trata de cumplirlo por ese aspecto. Vale, Así es. amigo. Y bueno, pues para ir cerrando esta conversación, ¿alguna opinión en general que tengas sobre este proceso? Lo que podemos esperar en el próximo domingo 29 de mayo. Bueno, Chel, vamos a esperar, vamos a tener un resultado muy rápido. Eso sí es un elemento que hay que abonarle a la registraduría. Entre comillas, es otro tema que tengo que hablar. Y es que Ajá. aquí usualmente las elecciones se sabe rápido y más pues porque no más son unas elecciones presidenciales. Aunque tengo que hacer un paréntesis porque en las elecciones legislativas, Uh-huh. eh, pues hubo unas situaciones complejas, ya que luego del reconteo, o sea, hay un preconteo que es el que sale en las noticias ese día, Uh-huh. pero luego del reconteo aparecieron 500.000 votos para el pacto histórico. Entonces, 500.000 votos, mira la dimensión de votos que le aparecieron. Entonces, posiblemente también es otro elemento, puede que sea tan apretado el margen que, no sé, pues tengamos que esperar al reconteo para ver bien cómo fueron las votaciones. Sin Uh-huh. embargo, si nos basamos en las encuestas como la de Inbamer, vamos a ir a segunda vuelta. Vamos a ir a segunda vuelta entre Gustavo Petro y Federico O. Hernández. Y pues no sé, Chel, creo que El preconteo, pero el preconteo más o menos a qué hora inicia. las O, elecciones acá las votaciones son de 8 a 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ok, ok. Mm, ya a los 10 minutos empezamos a ver boletines de la Ay, qué registraduría. rápido. Sí, son súper rápidos, o sea, porque hay unas mesas pues que no tienen muy pocos votantes, entonces ya lo empiezan a subir al sistema y hace pues que rápidamente empezamos a ver un poco los porcentajes. Uh-huh. Creería que en unas 2 horas ya tenemos muy claro el panorama, entre comillas, o la tendencia por lo menos, Ajá. porque también es la tendencia la que nos va mostrando quién podría ser los candidatos a segunda vuelta o el ganador. Pero, Chel, digamos que en lo que se dice usualmente por la ciudadanía, sí se siente que posiblemente va a haber una segunda vuelta, que sería Okay. el 19 de junio. Y bueno, en caso de que sí, pues sería muy chévere también hacer el ejercicio con Decodificando para hacer el Por análisis de la supuesto. segunda vuelta. Claro que sí, por supuesto. Ahí si hay esta segunda vuelta, aquí vamos a estar nuevamente para discutir el nuevo panorama que se está pintando. Sí, posiblemente entonces estaremos Chel porque, bueno, en una semana, esa semana va a ser decisiva porque esta semana todo es donde se elige, donde realmente se toman decisiones. Ajá. Entonces, posiblemente en esta semana pues se muevan muchas cosas, pero por Las las tendencias y negociaciones por y lo que se todo. ve, Ajá. posiblemente sí vamos a tener una segunda vuelta y bueno, pues hay mucha gente que dice que Rodolfo está ahí en los talones de Federico para ser el candidato. Pero bueno, eso ya lo veremos. Y también hay un análisis muy importante que hay que hacer en caso de que eso suceda, Uh-huh. es los otros actores políticos a quién se le unen, si se le unen a Petro o al otro candidato. Porque Mm, eso mover, y eso son cosas que suceden muy rápido. O sea, son uh-huh. cosas que tú sabes que en una campaña, pues ellos ya realizan sondeos para mirar cuál es la tendencia, cuáles serían los posibles resultados, para tener claro con quién se aliarían, entonces, pues como para anunciarlo. Entonces, por ejemplo, te cuento, el señor Fajardo, en las elecciones anteriores, en las elecciones de Petro y Duque, no se fue con ninguno y votó en blanco. Y alentó a su electorado a votar en blanco, que es una cosa que mucha gente le ha cuestionado porque su votación fue muy alta, entonces realmente podría haber definido las elecciones, o las definió, ¿cierto? Y él yéndose en blanco, pues, bueno, generó, digamos que uno tuviera más fuerza que el otro. Entonces, bueno, eso es muy importante tener en cuenta.
Ok. Pues, amigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotros en Decodificando. Ahora sí que desmarañando, desentrañando todo eh, proceso electoral que ustedes van a estar viviendo el próximo domingo. Y Chel, ya esperemos que estemos nuevamente por aquí para discutir la segunda vuelta. Muchas gracias, amigo. Chel, es un gusto. Tú sabes todo el cariño que te tengo, tú eres un gran amigo, te quiero Gracias. muchísimo. Vivimos grandes cosas cuando estuve de intercambio en México y un saludo para todos mis amigos mexicanos, para las personas que nos vieron, que se quedaron hasta este punto. Gracias por su tiempo también. Tenemos que ser conscientes de que estos análisis implican más allá de lo superficial, que hay que seguir profundizando. Entonces, pues bueno, posiblemente nos veamos en una próxima para analizar la segunda vuelta en caso de que se dé. Y bueno, un saludo para todos y siempre será un gusto para mí estar en ese espacio con ustedes compartiendo y analizando las elecciones. Y bueno, pues un saludo también para allá, para México. Ya ahorita me tendrás que atrasar un poco de cómo va AMLO. Sí, por supuesto. Ahí te pondré al al, tanto. al, al tanto. Ajá, después Perfecto. de este año que vivimos la revocación de mandato y bueno, un montón de cosas que se vienen en estas elecciones. Y pues ya Que por lo también visto, están las carreras, los destapados para las presidenciales. sí, bueno, por lo visto AMLO no tuvo mucha participación. Voy a hacer un chiste Ajá, que los mexicanos entenderán. Tuvo más votación Joe Late. sí, en ese aspecto sí tienes razón. Es Joe Late la chica, ¿cierto? Joe Late. Yolette, ajá, exacto, la academia. Bueno, pero bueno, cumplió con su intención de generar esa consulta. Excelente, sí, de hecho, ya también estaremos revisando qué fue de eso. Pues, amigo, muchas gracias nuevamente. Amigas, amigos de Decodificando, pues muchas gracias también por haber estado en esta conversación, en este espacio. Y vamos a seguir discutiendo a lo largo de este año, pues los comicios que recuerden, tenemos elecciones estatales en 6 estados de la República. Y no solamente México, sino también el mundo elige. Colombia elige 2022. Les agradezco mucho por haber estado aquí y nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós.